estuvo charlando con Alejandro Fantino en referencia, entre otros temas, a lo que había ocurrido en la Argentina con la devaluación, y esto decía. Yo creo, digamos, o sea, que era para estar vendido en el mercado hoy, es que el cachetazo que se comió el kirchnerismo fue feroz. Y hay que agarrar y pasar toda esta transición hasta el 10 de diciembre en un gobierno que está terminado. Entonces, ese factor de debilidad política, siendo que además el ministro de Economía es el candidato a presidente, eso es lo que derrumba los mercados. Esa era una de las declaraciones que hacía con Eduardo Feynman. Ahora vamos a pasar a escuchar lo que le preguntaba Fantino en relación al aborto, en un tono donde empieza a moderar algunas de sus declaraciones y a explicar y profundizar cuál es su plan en la economía. Vamos a escuchar ahora otro fragmento, como recién les decía, charlando con Alejandro Fantino por el tema del aborto. A ver. Ley que es bandera, es un significante flotante, se llama en sociología o en filosofía, que es la ley de la interrupción del embarazo o del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley o la Estoy en contra, porque va contra el derecho a la vida. ¿Pero revisarías esa ley? Por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra, o sea, a favor tuyo? Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Entonces, si los argentinos, digamos, creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno... O sea, ¿llamarías a plebiscito en eso, por ejemplo? Sí, me parece un tema sumamente delicado y hace a la cuestión moral de... O sea, es que el problema es el tema del aborto y demás... Los progres que se creen tan avanzados, tan superiores, en realidad es parte de una de las discusiones del posmarxismo, que es el hombre contra la naturaleza, todo el ecologismo. Y el renglón más sangriento de todo eso es la agenda del aborto. En este fragmento quedaba clara cuál será su propuesta. Está en contra de la ley del aborto. Son muchos temas para abarcar y para analizar. Nos queda poco tiempo. No queremos dejar de hacer referencia a lo que contó Milei en relación, y lo sumo Marcos Cittadini, al Fondo Monetario Internacional. Reconoció que lo llamaron, que llamaron a su espacio, Marcos. Sí, efectivamente, que conversaron con su hermana, que ustedes saben es una especie de jefa de campaña, entre otras cosas, y organizadora de los equipos de Javier Milei. Lo que aclara Milei es que casi que no hace falta hablar con el fondo, porque el programa que ellos tienen, el programa de ajuste que tienen, es mucho más duro, más estricto que lo que el fondo está previendo para la Argentina. Así que allí no habría mayor inconveniente según el candidato de La Libertad Avanza. Bueno, una de las tantas cosas que han surgido a partir de este 30% que ha sacado. Vos sabés que es interesante, ayer lo veíamos a Lautaro Maislin en Conflicto de Intereses, conversar con la gente en la calle, ¿sí? Lo hacía habitualmente Lautaro, tiene muy buen tono para hacerlo, pero también tiene inteligencia y profundidad para ir preguntando. Y cuando se le pregunta por diferentes propuestas de Javier Milei o opiniones acerca de cosas, el tema del aborto uno de ellos, pero no el único, muchas veces algunos que se autodefinían como votantes de Milei dicen, bueno, yo con esto no estoy de acuerdo, con esto sí, esto me gusta más, esto me gusta menos, esto lo revisaría. Eran muchos los que tenían objeciones acerca de propuestas puntuales u opiniones puntuales de Javier Milei. Ahora, cuando se les preguntaba, por lo general decían, igual lo voy a votar porque quiero un cambio. Este es un concepto que me parece que al que hay que prestar atención. Sí, en algún punto hay todo un discurso donde lo más fuerte de las declaraciones de Milei se dice y se expresa que se lo saca de contexto, que no es tan así, que en realidad hay una mala interpretación y es una manera de justificar ese tipo de declaraciones. Pero en relación al fondo decía lo siguiente. ¿Te llamaron en las últimas horas del Fondo Monetario Internacional? Sí, ya la contactaron a mi hermana para tener una reunión, así que estamos viendo cómo encarar la reunión. O sea, antes no te habían llamado, después de las PASO, que vieron el resultado. Sí, igual hay un tema no menor,
que el programa que nosotros proponemos es mucho más duro que el del fondo. Por lo tanto, digamos... No va a haber problema ahí. Bien, ese es el punto, no hay problema. No es la primera vez que dice algo así, Sí. voy a ir más al fondo que el fondo, no va a haber inconvenientes porque el ajuste va a ser brutal. Este tema es un tema central y neurálgico, pero tiene consecuencias, ¿no? Esto tiene consecuencias. Sin ninguna duda. Marcos